Ok, ¿se ve? Ok. Sí, para que estos falten entrar. Ok. Entonces, vamos a ver lo que son ya propiamente la programación concurrente. La base son los hilos. Los hilos es la parte central de toda la programación concurrente. El hilo también se le conoce como procesos ligeros, es decir, son procedimientos que ocurren con código muy puntual, es decir, acciones muy concretas, no son muy grandes. Profe, ¿Qué se pasó? ve la pantalla del Meet. ¿Hace la pantalla el Meet? Ok, esperen. Entonces creo que me equivoqué acá. Ahí está. ¿Ahí? ¿Ahí se ve o no se ve? Ok. Ok. Entonces, los hilos son procesos ligeros, no son tan complejos, o sea, no tienen tanto código porque cada hilo realiza una acción en concreto. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestras aplicaciones tengan mucho código, pero los hilos son ligeritos, son poco. Es un flujo de ejecución secuencial dentro de un proceso. Y en Java nos permite tener, en este caso, dos tipos de procesos. Un único proceso mediante un hilo principal, que se le llama monotarea, y una aplicación con varios hilos. Por ejemplo, el hilo principal y un gestor de eventos, lo que nos permite generar múltiples tareas de manera simultánea. Todas las clases tanto para crearlos y manipular los hilos se encuentran dentro del paquete java.lang. Entonces, todo lo que vayamos a ocupar para crear, manipular, detener, ejecutar, unir, etcétera, a todos los hilos, todos se encuentran en ese paquete. Entonces, vamos viendo cómo trabaja en este caso esto de los hilos. Son dos conceptos diferentes entre el multiproceso y la multitarea. El multiproceso significa que el hardware cuenta con más de un procesador y por lo tanto puede ejecutar varias tareas a la vez. Físicamente y en la realidad, los únicos que tienen multiprocesador son los servidores, y eso los servidores más potentes. Normalmente las computadoras comunes, o sea, las que tenemos laptops, PCs, etcétera, solamente tenemos un solo procesador. Hay dentro de la arquitectura de los procesadores lo que se le conoce como multinúcleo, que dice que 2, 4, 6, 8 núcleos de un procesador. Nos lo han vendido como la idea de que es como si tuviera múltiples procesadores, pero en realidad lo que hacen es que del único procesador que tenemos, los segmentan en varios, vamos a decir, como un disco duro que lo particionan en varias secciones para diferentes propósitos. Lo que hacen es que la capacidad del procesador la dividen para poder procesar las tareas de manera separada, reduciendo la capacidad. Entonces hace la simulación del multiprocesador, pero en realidad lo único que tiene es un procesador segmentado. No tenemos múltiples. En el caso de la multitarea significa que son varias tareas que comparten el único procesador, dándonos la sensación del multiproceso. El objetivo de la programación concurrente es llegar al multiprocesador, es decir, al realizar múltiples tareas de manera simultánea o simulando la simultaneidad. Y la multitarea se consigue mediante un planificador que va dando slots del CPU a cada tarea. Esto ya en la realidad, ¿cómo funciona? Dentro del multiproceso vamos a tener, por ejemplo, el hilo principal y vamos a pensar que yo tengo 4 procesos que hacer. Un proceso se va a tardar 15 segundos, el segundo proceso 10, el tercero 20 y el último proceso 5 segundos. Entonces estamos diciendo que todo nuestro proceso se va a tardar 50 segundos en ejecutarse. Eso no es problema cuando los procesos
realizan diferentes actividades y van secuenciadas. Por ejemplo, el proceso uno puede ser a lo mejor, si pensamos en nuestro cajero, este, se sirve para validar el cliente y la tarjeta junto con su NIP. Después el proceso 2 es el que carga el menú. El proceso 3 es el que realiza la operación. El proceso 4 es el que hace la modificación del saldo. Eso no tiene ningún problema siempre y cuando las tareas son secuenciales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando mis tareas son simultáneas? Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos desarrollando un juego, ese juego pues tiene diferentes procesos. Tengo la música, tengo el control, tengo las animaciones, tengo las imágenes, tengo los sonidos del juego, que es diferente de la música. Entonces, cada uno es un proceso. Entonces, si yo lo hago como, multiproceso, pues nunca voy a poder jugar o el usuario nunca va a poder jugar porque entonces hasta que acabe de correr la música va a empezar a poderse mover y hasta que se detenga se va a empezar a mover los enemigos y después de que se termine todo eso empiezan a sonar todos los sonidos de las diferentes áreas o de los diferentes objetos, etcétera, ¿no? Entonces, realizar una aplicación de ese tipo en multiproceso no se puede hacer, se tiene que hacer como multitarea. ¿Y cómo lo hago? Generando en este caso dentro de mi hilo principal múltiples hilos que lo que van haciendo es generando el proceso de simultaneidad. Es decir, que el hilo 1 yo le cargo, el proceso 1 lo ligo al hilo 1, el proceso 2 al hilo 2, el proceso 3 al hilo 3, el proceso 4 al hilo 4 y así sucesivamente. ¿Esto qué significa? Que si está bien desarrollado el multiproceso, perdón, la multitarea o la programación concurrente, mi programa va a tardar en ejecutarse nada más 20 segundos. ¿Por qué? Porque es el tiempo del proceso más largo. Porque se supone que en el inter que se está ejecutando uno, se está ejecutando otro, se está ejecutando otro, se está ejecutando el último. Entonces, esa es la diferencia entre multitarea y multiproceso. ¿Puedo tener múltiples procesos? Sí, pero a veces yo los necesito de manera simultánea. Entonces necesito transformarlos en multitareas, donde a cada tarea le asigno un hilo diferente y los voy ligando en este caso a un hilo principal de ejecución. Este proceso concurrente, como se ve ya en la realidad o ya en la programación, en este caso vamos a tener dos procesos, el proceso de paralelismo y el proceso concurrente. Si nosotros llegáramos a tener un servidor o un entorno que nos permitiera hacer dos o más procesadores, pues sería un proceso de paralelismo en el cual creo mis dos hilos y cada procesador ejecuta un hilo. Ya, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer en esta realidad con el procesador único que tenemos? Pues hacer ese proceso de irlos intercalando. Es decir, que durante unos breves instantes o un breve momento ejecutan algunas actividades del hilo 1, terminan y luego entran las del hilo 2, luego otra vez las del 1, luego las del 2 y así sucesivamente. De tal forma que cuando se acabe el tiempo ya se ejecutaron todos los hilos simulando la simultaneidad. Si los procesos de los hilos están bien definidos dentro del manejador de procesos, entonces eso significa que no voy a tener problemas. ¿Qué ocurre cuando no está bien desarrollado lo que es la programación concurrente? Cuando yo le cargo muchos hilos al manejador, puede darse el caso que el manejador ejecute hilos fuera de tiempo o cuando no debe ejecutarlo. Y ahí ocurre el proceso que se le llama asíncrono. Es decir, cuando en este caso pierde sincronía porque los hilos tienen que tener, aunque se ejecutan de manera simultánea o semi-simultánea, se tienen que hacer en un orden. Entonces, cuando se pierde la sincronía es que ese orden se ha roto y empezamos a tener comportamientos raros. Eso no los podemos dar cuenta, por ejemplo, y es bien sencillo que lo puedan ver en el lag. Por ejemplo, cuando ustedes están jugando y de repente aprietan un botón para que el personaje haga un movimiento y no lo hace, o tarda 2 segundos en hacerlo, o a lo mejor cuando de repente el sonido se escucha diferente, o sea, supuestamente están haciendo un salto y el sonido del salto se oye hasta después.
Entonces, ese proceso de desincronización ocurre porque los hilos pierden esa sincronía, porque a lo mejor ocurrió algo que en este caso hizo que perdieran esa sincronización. Lo que vamos a ver es cómo lidiar con esos problemas para que nuestro programa, si llega a tenerlos, los pueda ir teniendo cómo resolverlos, qué hacer. O sea, que no se crasee, que no entre en pánico, pero que pueda hacer algo. Ok, entonces vamos a analizar lo que pueden hacer los hilos. En este caso, Java.lang.thread es la clase que vamos a utilizar con mayor uso, que vamos a usar más porque es la clase principal de los hilos. Y lo que nos permite dentro de la clase thread es poder tener ciertos comportamientos de nuestros hilos. ¿Qué comportamientos puede tener estos hilos? El arrancar, que tiene el método start, el dormirse, que es el método sleep, el detenerse, que es el stop. Ya está ya casi en desuso. Sí existe, pero ya casi no se usa. En su lugar se utiliza el de esperar, que es el wait. El run, que se utiliza para la ejecución, qué instrucciones quiero que se ejecute. Y el set priority, que se utiliza para gestionar prioridades, porque a lo mejor hay hilos que yo quiero que tienen más importancia que otros, entonces puedo darles como una jerarquía. Entonces yo quiero que ciertos hilos se ejecuten antes que otros o tengan prioridad sobre de otros. En este caso, el esperar es similar al parar. La única diferencia es que para yo detener un hilo, para poder volverlo a arrancar, tendría que volver a dar start. Entonces empezarían a ejecutarse todas las instrucciones otra vez. El esperar es mejor porque yo puedo tener un comportamiento más preciso y un método para notificar para que continúe. Bueno, ¿cómo funciona la lógica de la clase de thread? Se va a ejecutar un thread que se incluye dentro del método void run, es decir, que tenemos que hacer una redefinición del método run de la clase thread. Entonces, todas las instrucciones que queramos que se ejecuten en el hilo van dentro del método void run. Una vez que se han ejecutado todas las instrucciones del método run, se considera que el hilo ha terminado su ejecución. ¿Qué pasa cuando un hilo termina su ejecución? El manejador de eventos lo que hace es que lo descarta, lo considera como que ha concluido su existencia y vamos a decir que lo deja como muerto, lo cataloga como muerto. Mientras yo tenga instrucciones pendientes de ejecución dentro del método run, entonces el hilo se considera que está vivo y en espera de terminar de ejecutarse. La clase java.lang.thread tiene el método rumbación. Nosotros lo vamos a redefinir conforme lo vayamos necesitando cuando vamos creando nuestros hilos. ¿Cómo voy a implementar los hilos? Existen dos técnicas para implementar los hilos. Uno, que es por herencia y hacer la sobreescritura del método run. Ese es el más fácil, vamos a decirlo de alguna manera. Y el otro es por medio de la implementación de una interfaz, que es de la de java.lang.runable, en el cual tenemos que implementar todo el método run, crear una instancia de java.lang y pasarle el objeto como implementación de Runable como un parámetro. Es similar al de los autos para el cambio de propietario. Tendríamos que implementar en este caso un objeto Runable y le pasamos por parámetro al hilo. ¿Por qué uso uno? ¿Por qué uso otro? Como ustedes sabrán y habrán leído cuando vieron orientado a objetos, de hecho aquí vamos a tocar ahorita, en Java no existe la herencia múltiple. La herencia es el proceso en el cual una clase, como está construida, puede crear una subclase o una clase hija, si lo quieren ver así, y le pasa todos sus atributos y métodos para que los pueda utilizar. Eso nos permite crear clases, estar creando clases nuevas sin tener que estar volviendo a escribir y volviendo a definirlo todo. Nos ahorra código y es más eficiente. En este caso, la herencia. ¿Cuándo viene el problema? A lo mejor yo el hilo que quiero hacer, ya es un hilo que está haciendo herencia de otro. Vamos a decir que yo tengo una clase hilo padre en la cual yo definí todo mi proceso y yo esa clase hilo padre ya no quiero copiar y hacer otro hilo, sino voy a heredarle todo lo que ya le programé a ese hilo.
Entonces el problema viene porque entonces ya no puedo heredar del clase thread porque ya estoy heredando de la clase padre hilo. Entonces, en este caso, como no puedo tener herencia múltiple, es decir, que una clase no puede heredar de múltiples clases, lo que haría sería la implementación del runnable, de la interfaz. Vamos a irlo viendo. ¿Cómo trabaja la herencia de la clase thread? Puedo tener en este caso una clase A, y para la herencia utilizo la palabra reservada extends. Entonces, public class B extends A. ¿Qué es lo que hereda? O cuando nos referimos a la herencia, una clase padre le hereda a la clase hijo todos sus atributos y todos sus métodos tal cual están definidos. Cuando una clase hace la herencia, puede agregarle sus propios métodos y puede agregarle nuevos atributos. Y en el caso de los métodos, si el método heredado funciona de diferente manera, pues lo puede redefinir. En este caso, por ejemplo, tenemos la clase vehículo, que tiene campos matrícula, modelo, potencia de motor, y los métodos get matrícula, get modelo y potencia. Heredo dos vehículos, heredo de un taxi y heredo de un autobús. Aunque yo no los vea aquí dentro del taxi está la matrícula, el modelo y la potencia, igual dentro del autobús, pero el taxi a lo mejor necesita un campo propio, que es el número de licencia, mientras que el autobús necesita un número de plazas, que es el espacio de pasajeros. Esos ya son campos específicos o atributos específicos para estas clases hijas. Pero porque no las vean no significa que no están presentes las del padre. Y también cada uno implementa sus propios métodos específicos, como puede ser el set y get del número de licencia y el otro set y get número de plazas. Y aunque yo no lo vea, aquí también están el get matrícula, el get modelo y el get potencia. Entonces, cuando yo voy a hacer la herencia de los hilos, lo que vamos a hacer es una herencia de la clase thread. Entonces, la clase thread como tal tiene un método que es void run. Ese void run nosotros lo tenemos que redefinir, es decir, que lo vamos a volver a crear y lo vamos a modificar para poderlo usar. La ventaja de crear hilos por medio de la herencia es que es más fácil de implementar, muchísimo más fácil de redefinir. Por otro lado, tenemos la interfaz Java.lag.runnable, que es la otra manera de crear un hilo. Una interfaz es como un modelo, es decir, que tiene es como un esquema en el cual es una clase que me dice, para que tú puedas implementar esta clase tienes que seguir estas instrucciones, por eso es como una interfaz. Entonces, en este caso, la implementación que me hace forzosamente me dice, si tú quieres usar la interfaz java.runnable, tienes que redefinir sí o sí el void run. Si yo no redefino el void run, entonces yo no puedo utilizar la interfaz. Me va a marcar error. En cómo funciona en la red, pues aquí hay un ejemplo. En este caso, por ejemplo, puedo tener mi clase media player con un método que es play y puedo tener una clase que va a utilizar en este caso un CD que quiere utilizar el media player, nada más que para utilizarlo pues tiene que redefinir el método play. El DVD funciona igual. ¿Se ejecutan igual? No, pero usan la misma interfaz, utilizan un media player. ¿Por qué? Porque el CD a lo mejor necesita girar a revoluciones diferentes, necesita tener una velocidad constante, mientras que el DVD, aunque utiliza el mismo medio, pues trabaja de manera diferente. Entonces, así es como trabajan o cómo se implementan los hilos en Java, que es por herencia de la clase 3 o por implementación de la interfaz Java Runnable. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Antes de que pasemos al ejemplo ya real. De todo esto de los hilos, del multiproceso, del multitareas, etcétera, etcétera. Tranquilos, no se espanten. Sí es complicado, pero vamos a empezar poco a poquito. Ok, entonces, el ciclo de vida de un hilo. El ciclo de vida se refiere
a todos los estados que puede tener el hilo desde que se crea, es decir, desde que lo estoy definiendo como objeto, hasta que termina o que muere, que es cuando ya hizo todas sus tareas o toda su ejecución. En este caso, cuando nosotros creamos un hilo con el new thread, ahí se considera que el hilo está naciendo, está iniciando su existencia, y cuando yo le doy start, significa que empieza su ciclo de ejecución. Entonces, el hilo pasa a un estado que le llaman de ready o listo, porque empieza entonces a esperar la ejecución o espera al CPU para poder ejecutar todas sus instrucciones. Vamos a decir que a lo mejor yo hago un hilo, que sea un hilo que sea contar del 1 al 10. Entonces, ¿qué va a ser? Print en pantalla 1, luego print en pantalla 2, print en pantalla 3 y así hasta el 10. Entonces, son 10 instrucciones. En el momento que yo le doy start, entonces el hilo espera a recibir control del procesador. Entonces, cuando recibe control del procesador, pasa de estado de ready o de listo a running o corriendo, entonces empieza a imprimir. Imprime en pantalla en 1. ¿Tengo todavía control del procesador? Sí. Imprimo en pantalla el 2. ¿Continúo con control del procesador? Sí. Imprimo el 3 en pantalla. En ese momento, otro hilo quiere usar el procesador. Entonces, el manejador le dice a este hilo que está imprimiendo números, te voy a quitar el control del procesador para dárselo a otro hilo. Entonces, pasa de estado de running o corriendo a un estado de ready otra vez. Entonces, en ese momento, cuando pierde el control del CPU, se detiene. Entonces, se quedó en la tercera instrucción porque imprimió el 3. Le faltan por imprimir el 4, el 5, el 6, 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, cuando el otro hilo que está usando en este momento el procesador, el manejador considera que ya pasó un tiempo adecuado, en ese momento le quita el control al otro hilo y se lo vuelve a regresar al de los números y vuelve a pasar a running. Entonces ahora imprime el 5, el 4, perdón, luego va a imprimir el 5, imprime el 6, imprime el 7. En ese momento el manejador de eventos le dice, le toca control a otro hilo, le quita el control y lo vuelve a dejar en ready. Y así es el ciclo de vida normal de un hilo, de ir pasando del ready al running. ¿Qué determina, cómo determina el manejador de eventos cuánto tiempo dejar al hilo? Es un algoritmo aleatorio. Si nosotros si no le definimos prioridades a los hilos y los dejamos por defecto como están, el procesador tiene un generador random al azar, que es la cantidad de instrucciones que le va a permitir a un hilo poder ejecutar antes de que le tenga que ceder el control a otro hilo. Entonces eso no lo podemos controlar de manera directa. Y en cierta manera está bien porque al dejar en este caso como una opción random al manejador de eventos, evita que nosotros estemos metiendo mano para darle ciertas ventajas un hilo sobre el de otro. Las prioridades hacen eso, pero la prioridad es solamente para hilos muy importantes que necesiten estarse ejecutando con o darle más tiempo que a otros. A eso se refiere la prioridad, o sea, con qué preferencia a un hilo se le va a permitir usar el procesador. Ahora, dentro de los otros estados puede darse que mientras el hilo está corriendo su ejecución, pueda haber a lo mejor pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que el hilo, por una instrucción nuestra, le digamos que espere o que se duerma. ¿A qué se refiere con que espere o que se duerma? A lo mejor dentro de las instrucciones del hilo, tengo una validación que a lo mejor yo necesite que verifique el valor de una variable. Entonces, para no tener ahí atorado al procesador, porque tiene el hilo, el procesador, el uso es en ese momento, lo que voy a decirle al hilo, bueno, hilo, detente o duérmete. ¿Cuál es la diferencia entre dormir y que el manejador le quite el control? En el caso del dormir o esperar o el wait, nosotros le estamos indicando al manejador que ese hilo nosotros lo estamos sacando del proceso. El manejador no le está quitando el control del procesador al hilo, sino nosotros como programadores, por una razón, le estamos quitando el control y lo estamos deteniendo, vamos a decirlo de alguna forma.
¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es lo mismo, sleep y wait. Detienen, sacan al hilo del control del procesador y lo frenan, lo detienen. La diferencia es que en el sleep yo le paso por parámetro una cantidad de milisegundos en las cuales ese hilo va a estar como dormido, o sea, como detenido. Una vez que se ha cumplido ese tiempo en milisegundos, vuelve a pasar a su estado en ready. Entonces vamos a decir que está imprimiendo mis números. Entonces está imprimiendo los números y yo le puedo decir que entre cada impresión tenga un wait de 1000 milisegundos. Significa que una vez que imprime el primer número, el hilo, no importa de los demás hilos, inmediatamente se va a quedar detenido un segundo. Una vez que ha concluido el segundo, va a ver si puede recibir control para imprimir el siguiente. Y de esa manera no me va a imprimir los números 1, 2, 3, luego 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, sino que me lo va haciendo de manera pausada. Porque va pasando un tiempo de espera, o bueno, no de espera, de sleep, de 1000 milisegundos o 2000 milisegundos. Entonces, esto del sleep me sirve para tener también un poco más de control para poder decir, bueno, es que estos hilos tienen que esperar cierto tiempo antes de que puedan tratar de tomar control del procesador. En este caso, así funciona el sleep. Y el wait funciona de la misma manera, nada más que no tiene tiempo en milisegundos, sino que para que el hilo vuelva a pasar su estado de ready, tiene que recibir una notificación. O sea, tiene el método notify o notify all, si son varios hilos los que están en espera, pero mientras el hilo no reciba ese aviso, esa notificación, se va a quedar esperando. Esa es la diferencia entre el wait y el sleep. El sleep, una vez que concluye el tiempo, regresa a su estado de ready, y el wait, hasta que reciba la notificación, inicia otra vez el ready. Mientras no la reciba, se queda ahí esperando. La otra situación que se puede dar mientras el hilo está corriendo es que el hilo ha sido interrumpido, es decir, se solicita una entrada o salida de datos y está esperando, pero a diferencia del wait y del sleep, está bloqueado. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor dentro de mi instrucción de mi hilo yo le diga que tengo que recibir del teclado un número de cuenta, por ejemplo. Entonces, significa que mientras yo no le dé ese número de cuenta o ese número que me está pidiendo y le dé enter, en este caso la ejecución completa de mi programa concurrente está bloqueada, prácticamente ese hilo. Ahora, cuando un hilo está bloqueado, no se bloquean los demás, ¿eh? Los demás hilos siguen tomando uso del procesador y del procesador, y van imprimiendo y van saliendo de la impresión. Lo único es que este hilo en particular que está bloqueado va a regresar a su estado en ready hasta que yo le pase el dato que me está pidiendo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el chat, por ejemplo. Dentro del chat yo tengo un hilo que se encarga de estar recibiendo los mensajes que yo escribo. Entonces, cuando yo escribo, el hilo está corriendo. En el momento que yo dejo de escribir y que espere un mensaje nuevo, pasa bloqueado. ¿Cuándo pasa listo? Cuando vuelvo a empezar a teclear. Pero no por eso se detiene el chat. O sea, dentro de mi chat tengo hilos que se encargan de estar leyendo los otros mensajes, de estar actualizando los mensajes en la pantalla, otro que se va a estar encargando de estar revisando si se han enviado o no archivos. O sea, a lo que veo es que los hilos se bloquean, pero ya eso es por interacción con el usuario, a diferencia del durmiendo o del esperando, que en este caso ocurre porque porque nosotros como programadores le estamos dando esa instrucción, tanto que se duerma o que espere. Finalmente, una vez que el hilo ha concluido sus instrucciones, por ejemplo, en este ejemplo, nuestro hilo de 10 impresiones de números, cuando ya llega la última instrucción de imprimir en pantalla el 10, ya imprime 10 en pantalla. En ese caso, ya no hay más instrucciones en el void run que ejecutar. Se considera que el hilo termina su ejecución y pasa a estado de terminado o muerto. Dead. Entonces, ¿por qué? Porque ya ha concluido toda su ejecución. Ya no tiene ejecuciones pendientes de nada. Ese es básicamente el ciclo de vida de los hilos. Hay hilos que nacen, hacen toda su ejecución y nunca tienen ni wait, ni sleep, ni bloqueo. Directamente nada más hacen ready, running, ready, running, ready, running, terminan su instrucción y ya. Hay otros hilos que, dependiendo que manejan, pueden tener bloqueo o pueden tener sleep o wait.
O sea, no, esto no, este ciclo de vida no es igual para todos los hilos. Depende qué acciones haga el hilo, va a tener uno, otro o algunos de los estados. ¿Dudas hasta aquí de esto de lo del ciclo de vida? Profe, yo tengo una pequeña duda. ¿Qué pasó? Cuando pasa de running a ready, es porque lo para el mismo procesador, ¿no? No, el manejador de eventos. Aquí Ah, ok. tenemos, aquí tenemos tres elementos. El hilo, que es el que tiene las instrucciones, el procesador, que es el que realiza la acción, y el manejador de eventos, que es el que coordina los hilos. Entonces, para que un hilo pueda tomar control del procesador, el manejador de eventos es el que le va a dar o a quitar el control del CPU. Ok, y entonces cuando se le pone bloqueo es porque lo hace el propio programador. No, cuando se le pone bloqueo es cuando está esperando, está bloqueado porque está esperando entrada o salida de datos. Ah, ok, ok. El que es por el programador es el durmiendo, el sleep o wait. Ok, sí, ya entendí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Entonces vamos a crear los hilos. Para crear un hilo hay que instanciarlo llamando al constructor como las demás clases, o sea, se crean igualito que los objetos. Dependiendo cómo hayamos hecho la implementación del thread, se actuará de una forma o de otra. Si hago la herencia de la clase ya, .lang.thread, nada más es una instancia, se crea el objeto y ya. Pero si hago la implementación, hay que instanciar la clase lang.thread y pasarle como parámetro al constructor una instancia de nuestra clase. Es decir, hay que pasarle el hilo. Vamos a trabajarlo. Ya abro el Eclipse. Okay. ¿Se ve? No se ve. A ver. A ver. Ahí. Ok. Es el del auto que ya hemos visto. Ok, vamos a hacer entonces una nueva, un nuevo proyecto que se va a llamar hilos 1. Y vamos, lo mismo, siempre vamos a quitarle create module Java. Ahí está. Vamos a quitar estos. Y vamos a crear, en este caso, una clase. Va a ser un ejemplo sencillo de una carrera de animales, el de la tortuga y la liebre, que va a ser con impresión en pantalla. En este caso, vamos a crear una clase que se llama la tortuga, así solita y sencilla. Esta tortuga va a ser la que vamos a utilizar por herencia. Vamos a hacer directamente por herencia de la clase thread. Entonces, ¿qué me dice que para crear un hilo tengo que redefinir el método run?
que está dentro de la clase thread. Entonces, este es lo que voy a hacer. Aquí es la estructura básica de un hilo implementado por herencia, que es el nombre de mi clase, extends thread, y todo lo que yo meta dentro del body room son las instrucciones que va a hacer el hilo. Entonces, dentro de este vamos a definirle un contador en 0 y le vamos a poner en pantalla que me imprima. Que comienza la tortuga la carrera. Y le vamos a poner aquí un while que mientras la i sea menor que 5, vamos a hacer un try. Como ya estoy heredando de la clase thread, puedo utilizar todos los comportamientos que vimos que tienen los hilos. En este caso le vamos a dar, vamos a utilizar un sleep y le vamos a dormir a la tortuga 5 segundos. Y que imprima después de que se duerma 5 segundos. Vamos a poner así que la tortuga avanza. Como es un try, vamos a tirar el catch. Para yo utilizar el método sleep, me pide los hilos que tienen que estar dentro de un try. Si yo no quiero utilizar el sleep, puedo utilizar otro, pero siempre, por regla general, los sleeps se utilizan dentro del try catch. Interrupted exception, vacío. Vamos a poner una para catch. Esperemos que no falle. Y una vez que haga esto, vamos a incrementar la i. Una vez que se haya cumplido el while, imprimimos system.out.println. Listo. Aquí ya tenemos nuestro primer hilo de la tortuga. ¿Dudas con la tortuga ahorita? Aquí está ya todo lo que platicamos. Tiene la herencia, tiene el método WeRun, utiliza un sleep. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a iniciar la carrera y su primera instrucción. Cada uno de estos, por ejemplo, esta es una instrucción, esta es otra instrucción, la validación es otra instrucción, el try no, ese es control, esta es otra instrucción. Entonces, ¿qué le va a decir? Entre en el momento en que el hilo tenga control del procesador, inmediatamente lo vamos a dormir 5 segundos. Y lo que vamos a hacer es que después de que hayan pasado esos 5 segundos, imprime en pantalla. Después de eso, incrementa la i y vuelve a iniciar el ciclo. O sea, va a estar como si fuera caminando muy lentamente. Okay, vamos a hacer la clase de la liebre. Para la clase liebre, como es la liebre, la tortuga va a ser por herencia, pero la liebre la vamos a hacer por implementación. Entonces, tengo que hacer un import de Java
punto lang asterisco. Y aquí va a ser que public class liebre implements Runable. Significa que le estamos indicando que necesita, que vamos a hacer una implementación de la interfase Runable. La interfase ya tiene predefinidas muchas cosas dentro del lenguaje de Java. Entre una de esas son los hilos. Entonces, sí, inmediatamente marque error y me va a decir que me falta redefinir el boot run. Ahí está. Me está pidiendo que se tiene que implementar el método runable.run. Entonces, lo implementamos también. En esta parte sí es igual en cualquiera de los dos casos. Ahí está. Profe, ¿Qué pasó? tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Ahí tendríamos que hacer muchas liebres o muchas tortugas? Aquí nada más estamos definiendo una liebre y una tortuga. Si vamos a hacer muchas o pocas, hasta que implementemos la carrera es donde las vamos a crear. Por eso estamos haciendo ahorita nada más los puros hilos, haciendo solamente 2 hilos distintos. En la ejecución podemos hacer 10 hilos, no importa. O sea, ahorita van a ver cómo es la diferencia entre uno y otro. Entonces, para hacer esto más rápido, voy a tomar esto del void run de aquí, se lo voy a pegar acá. Aquí comienza la liebre y la liebre va a tener un tiempo de... Es más rápida que la tortuga, vamos a darle 2. Liebre avanza y termina la liebre. Ahí está. De hecho, esta no, porque es importación implícita, esta no la podré llevar. Ahí está. Si se fijan, es lo mismo. Lo único que se está cambiando es que uno es por herencia, por el extends, y el otro está haciendo por la implementación de la interfaz Runable. En cuanto a la creación del hilo, no hay ninguna diferencia. A la hora de que nosotros implementemos los hilos ya en la ejecución, ahí es donde sí va a ser diferente. En este caso, ya casi acabamos, de hecho. Mientras, déjenme como lista. No, se me olvidó. Entonces vamos a crear una nueva clase. Esta vez sí va a tener el main. Y esto se va a llamar carrera. Entonces, para yo poder iniciar ya todo lo que es esto de los hilos, primero tengo que crear los objetos. Entonces vamos a crear, en este caso, tortuga, que vamos a llamar TG, es igual a new tortuga. Ahí está. No creo que haya problema, entonces es la más sencilla. Ahora, para yo hacer la implementación, en este caso, de una interfaz, tengo que indicar de dónde o qué es lo que quiero implementar de la clase Runable. De la clase Runable quiero implementar un hilo, que en este caso va a ser, vamos a llamarle LB, es igual a un nuevo hilo. Y le tenemos que pasar por parámetros la construcción de este caso del hilo que nosotros ya definimos, que sería un nuevo liebre. Ahí está. El Runable tiene la construcción de muchas de las cosas de Java, de las clases, de las interfaces, de los hilos, de los monitores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo quiero hacer una implementación de interfaz, tengo que indicar qué es lo que quiero implementar. Por eso aquí le estoy diciendo que quiero implementar un hilo. Te va a llamar LB
¿ok? Va a ser un nuevo hilo. ¿Y qué clase me va a servir de base para construirlo? La liebre. Entonces, ya que tengo construido esto, ya tengo mis dos objetos creados, entonces ya puedo iniciar su ejecución. Ahí está. Si yo esto lo ejecuto, ahí podemos ver que la liebre avanza, sigue avanzando, la tortuga empieza a moverse, la liebre avanza más, la tortuga ya terminó la liebre, y la tortuga pues ahí sigue. Lenta pero segura. Y ya. 20 segundos después ya terminó. Entonces, así funcionan los hilos. O sea, si ustedes se fijan, yo tengo dos ejecuciones corriendo de manera simultánea. La impresión de la liebre avanza y la impresión de la tortuga avanza. Arrancan juntos. De hecho, si ustedes se fijan, cuando yo le doy Start por random, la primera que le dio control del manejador de eventos fue la tortuga. En cuanto la tortuga pone su primera instrucción de comienza, o sea, esta, inmediatamente se duerme 5 segundos. En esos 5 segundos, como no tengo más que otro hilo, el de la liebre, pues el manejador de eventos nada más le va a dar todo el control a la liebre, que le dan 1, 2, 3 momentos para que pueda imprimir. Luego recupera el control a la tortuga y imprime. Luego le regresa, se duerme otros 5 segundos y le vuelve a pasar 2 y 1. Finalmente termina la liebre y pues ya como ya el otro hilo ya no tiene a quién más pasarle el control, nada más está en espera, pues espera que la tortuga cumpla con todo su tiempo de ejecución. Esto es básico de los hilos, así se trabajan con los hilos. Yo tengo en mis body runs diferentes instrucciones que pueden ser desde consultas, validaciones, inserciones, manejos de base de datos, lecturas de teclado, lecturas de control, ejecución de archivos, etcétera. Y lo que voy haciendo es que con el manejador voy a empezarlos a coordinar para la construcción de mi aplicación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Si la tortuga se duerme ese segundo, ¿pasaría algo raro? Pues duérmela, hagan la prueba. ¿Qué pasa si, por ejemplo, fueran a la misma velocidad? Por ejemplo, que la tortuga fuera a la misma velocidad, por ejemplo, a 2000. Se empiezan juntas, se van intercalando. Pues sí, probablemente. Aquí, por ejemplo, nos intercaló. Le dio por random dos momentos más a la liebre. Aquí le dio 2 más a la tortuga. Y al final gana la tortuga. Esto es al azar. Lo que les digo del control del manejador de eventos es un random. Siempre y cuando tengan la misma condición, se van a ejecutar igual. Aquí, pues obviamente, si yo lo corro, en el anterior ganó la tortuga, a lo mejor aquí gana la liebre. O sea, si están a la misma velocidad o a la misma condición de ejecución, debería de tener incluso estos resultados diferentes. Aquí terminó primero la liebre. Pero eso ya depende de cómo yo vaya haciendo el proceso concurrente. Profe, ahí si quisiéramos agregar otro animal a la carrera, tendremos que hacer el código de la liebre, ¿no? Implementarle Depende. el Si quieres, no. Si quieres crear otra, pueden crear otra tortuga, ¿eh? Aquí tienen de dos. Pueden hacer un animal nuevo con otras características, otra velocidad, que imprima otro nombre de animal, o pueden crear otra tortuga. El problema es que, por ejemplo, como está definido, solo imprime tortuga avanza. Pero esto se lo podrían cambiar a lo mejor por medio de constructor, que cuando yo construya la tortuga, que me pase su nombre. Así ya podría tener 2 tortugas, nada más que con nombre diferente. Porque si yo aquí le hago, por ejemplo, tortuga 2, en mis mensajes ya no voy a saber el mensaje de quién es cuál.
aquí tengo 3 hilos. 2 que provienen de la tortuga y 1 de la liebre. Aquí tengo los 3. El problema es que como no tengo diferenciación entre las tortugas, aquí van a aparecer muchos mensajes, pero yo no sé de cuál tortuga es cuál. Ahí nada más habría que hacer una modificación nada más para que los mensajes sean un poquito diferentes. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el proceso. Dice, si la tortuga puede hacer algo distinto, se puede usar cualquiera así. No pasa nada. Solo se imprime al mismo tiempo. Sí, porque le cambia el tiempo a 2000 milisegundos. Porque la tortuga y la liebre tienen el mismo. Para que tuviera cierta coherencia, pues la tortuga tendría que tener más tiempo de sleep que la liebre. Entonces yo aquí puedo crear 10 podría crear aquí 5 tortugas y 5 liebres. No hay problema. Pero si yo quisiera tener otro animal con otro comportamiento, sí tendría que crear otro hilo. Ahorita, como son hilos sencillos, pues es más recomendable hacerlo por herencia. Aquí viene el asunto, porque, por ejemplo, yo a lo mejor puedo hacer puedo hacer que sea una tortuga, utilizando esta misma clase de tortuga, una clase tortuga de tierra, que se llama rápida. Pero yo ya no podría usar el extends, porque ya lo estoy usando para el thread. Entonces, si yo quisiera, tendré que utilizar aquí, por ejemplo, si me permite hacer esto. Mientras que con aquí, no, por la regla de herencia múltiple que no existe, no puedo hacer extends y luego extends. Pero pues no lo puedo hacer. Y aquí ya me lo marca porque no permite la... Y aquí ya me va a marcar error. Me pide la implementación porque ya no puedo hacer herencia de la herencia. O sea, o heredo de la clase, de otra clase o heredo de thread. No puedo hacer las dos. Pero sí puedo combinar herencia con implementación. Eso sí lo puedo hacer. Pero eso ya lo vamos a ir viendo también un poquito más adelante. Más dudas, preguntas, ¿quedó todo claro? Ok, pues subiré el código al módulo, pues si para eso están al pendiente, se supone. Ya veremos, pero lo subiré hasta la otra semana. Por eso tienen que estar al pendiente del código, si no se les va la liebre. Mañana continuamos para seguir viendo más acerca de esto de los hilos. Cuídense, continuamos mañana. Ok, gracias. Hasta luego, profe.